invitada se trata de Carolina Jiménez. Carolina es directora adjunta para las Américas de Amnistía o para Amnistía Internacional. Ella está en estos momentos en Ginebra, acudió hasta allá para conocer de primera mano lo que ha sido el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, de lo que fue este trabajo que ha venido haciendo la Comisión sobre Venezuela. Y por supuesto, Carolina, queremos saber su punto de vista. Ya sé que ha pasado varios días, pero tuvimos este fin de semana largo. Bueno, quizá para muchos ha sido un golpe duro al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted al respecto, Carolina? Buenos días. Buenos días, Sergio. Muchas gracias. En efecto, el informe es contundente y es lo primero que hay que decir. Es un informe que presenta una radiografía preocupante de lo que es la situación de los derechos humanos, con muchísima rigurosidad. Es un trabajo que han venido haciendo por muchos años y que muestra que en Venezuela la crisis de derechos humanos es profunda, que no es nueva, pero que ha venido agudizándose y que pues las responsabilidades obviamente caen del lado del Estado. No solo hizo el equipo de la alta comisionada un buen trabajo retratando la realidad social y económica, más el aspecto humanitario en cuanto a el derecho a la salud y a la alimentación, sino que también habla insisto, con crudeza, con muchísima transparencia de lo que han sido las prácticas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias por motivos políticos, que desgraciadamente se han vuelto muy generalizadas en el país. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar varias organizaciones presentes el viernes que se lanzó, y creo que el Consejo de Derechos Humanos en general, con algunas excepciones, respondió dando un gran espaldarazo a las conclusiones del informe, y fue pues eso, una manera desde el seno mismo de las Naciones Unidas de mostrarle al mundo que hay una grave crisis de derechos humanos en Venezuela y que esa crisis tiene responsables. Ahora, ¿se pudiera decir que se desnudó el régimen con la presentación de este informe, con lo que ha hecho el régimen en los últimos años? Cuando uno ve las respuestas que siempre ha dado el gobierno de Maduro ante las acusaciones de víctimas, de organizaciones internacionales, de organizaciones nacionales, etcétera, sobre el problema de los derechos humanos en Venezuela, lo que reiteradamente sucedía es que había una completa negación de la realidad. En Venezuela no hay crisis, no se violan los derechos humanos, no se respeta la libertad de expresión, etcétera. El hecho de que en esta oportunidad lo esté diciendo la alta comisionada en las Naciones Unidas, que como sabemos es una organización de estados, ¿no?, al mundo entero, por mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pone obviamente al gobierno de Maduro en el ojo del huracán. O sea, ya no solo puede acusarnos a las organizaciones no gubernamentales de ser parcializadas, etcétera, ¿no?, que es lamentablemente un discurso que se ha repetido por años. Ahora la propia alta comisionada saca un informe contundente y por más que quiera, ¿no?, maquillar la realidad, el gobierno de Maduro, creo que este informe efectivamente lo muestra de una manera muy clara, insisto, en el seno mismo de la organización más importante a nivel estatal. No, y además, definitivamente, pues el régimen ha tratado de incluso criticar el trabajo que se hizo. Yo creo que pensaba que el hecho de que había algún tipo de afinidad política en algún momento con la señora Bachelet, pensaban ellos quizás que no iba a ser tan contundente como lo fue, porque aquí de verdad pues se demostró algo que no esperábamos tampoco, el hecho de que fuera pues bien directa, y sobre todo el haber escuchado el trabajo de ustedes, digo ustedes, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de activistas de derechos humanos, que han seguido de cerca todo lo que pasa en Venezuela, y que es algo que definitivamente no se puede esconder. Carolina, yo creo que el trabajo que han hecho pues, organizaciones, por ejemplo, como Amnistía Internacional en Venezuela, demostrando que efectivamente hay violación de derechos humanos, es casi imposible de poder taparlo así como así. Y el gobierno, el régimen de Maduro, pues esperaba eso. Incluso hasta le recriminó a Bachelet que no tomara en cuenta, por ejemplo, lo que le pasó a algunas personas que murieron en manos, dicen ellos, de la oposición. Y reclamaba algunas que otras cosas. Te pregunto, Carolina, ¿qué se puede hacer con este informe? Aparte de, como ya decía, de mostrar la verdadera cara de Maduro y de todos los que están en el poder.
Sí, creo que el informe no solo es para tomar una de las cosas que estabas nombrando, no es solo una reivindicación para las organizaciones de derechos humanos, es principalmente una reivindicación para las víctimas, ¿no? Quienes han sido siempre la cara más valiente de esta crisis, ¿no? Y en cuanto a qué hacer con el informe, allí sí tenemos una solicitud, muchas organizaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe muestra la realidad, y la realidad, como bien lo decías, Sergio, no se puede esconder, o sea, ya es un hecho bien documentado para el mundo que este es un gobierno que viola derechos humanos de una manera sistemática, generalizada, y nosotros hemos hecho análisis que muestran que podríamos estar hablando incluso de crímenes de lesa humanidad. Entonces ya no es un problema venezolano. La crisis de derechos humanos en Venezuela, cuando llega a estas magnitudes, además generando una crisis de refugiados, se vuelve una crisis global. ¿Qué quisiéramos ver nosotros? Que pasemos del informe a algo más, que pasemos del informe a una investigación que pueda permitir acceso a la justicia y reparación y verdad para las víctimas. Y por eso nosotros estamos haciendo un llamado a la creación de una comisión internacional de investigación. No hay acceso a la justicia en Venezuela. Eso lo muestra el informe y lo muestra la falta de independencia del Poder Judicial que lamentablemente ha caracterizado a este sistema tan importante en cualquier sociedad como es el sistema de jueces de procuración de justicia. No hay ningún tipo de imparcialidad, no hay ningún tipo de acceso. A nivel regional tampoco. Recordemos que Venezuela se salió del sistema interamericano, ¿no? En una decisión que fue ampliamente criticada. Entonces, si no tiene salidas nacionales ni salidas regionales para poder acceder a la justicia, nuestro llamado es que se cree una comisión independiente internacional en el mismo seno del Consejo de Derechos Humanos para que podamos pasar a una segunda fase, a la fase de establecimiento de responsabilidades, identificación de quienes son responsables penalmente a nivel individual y que eso sirva luego, pues, obviamente, para traer los mecanismos de justicia independiente e imparciales que en Venezuela, insisto, lamentablemente no existen. Una comisión entonces que se dedique como tal a investigar en Venezuela lo que está pasando, lo que ha sido la violación de derechos humanos. ¿No está en Venezuela un grupo de esta alta comisionada, de la alta comisionada de derechos humanos? Sí, lamentablemente es un grupo muy pequeño, okay, ¿no? La alta comisionada logró que aceptaran a 2 miembros de su equipo y bueno, ya tú ves que la magnitud de la crisis obviamente requiere mucho más personal, ¿no? O sea, no es el establecimiento de una oficina, es la permanencia de 2 miembros de su equipo. Le damos la bienvenida al hecho de que puedan estar estas 2 personas en el país. Sin embargo, la función de ellos, el mandato de ellos es ofrecer cooperación técnica, poder ir a monitorear centros de detención, etc. Nosotros queremos una comisión que pueda investigar y que a través de la investigación identifique responsabilidades penales para que luego ese material, lo que documenta esa comisión, pueda ser traído a mecanismos de justicia. Y esto no es algo fácil de lograr. No, las comisiones de investigación son mecanismos especiales, son mecanismos muy serios y en general muchos estados están en contra de que estos mecanismos se establezcan porque impidan eso, implican hacer investigaciones muy serias que van al máximo detalle, que documentan cosas que quedan para los archivos de la historia, pero creemos que el caso de Venezuela lo amerita. La falta de salidas en temas de acceso a la justicia en Venezuela e incluso a nivel de las Américas ya llama a que creemos mecanismos distintos y más globales, porque, insisto, la crisis de derechos humanos en Venezuela no es ya una crisis venezolana, es una crisis que afecta al mundo entero. No, y que definitivamente para poder lograr como tal que se apliquen las sanciones, habrá que esperar si esto puede llegar a elevarse, en todo caso, la Corte Penal Internacional de La Haya, que sabemos que es un camino largo y nada sencillo, ¿no? Pero lo importante es que se cree en principio esta comisión, Carolina, y para ello tendría que estar en el lugar, es decir, ir a Venezuela, estar allí, y ojalá lo permita el régimen mientras esté el régimen en el poder, no sabemos cuánto tiempo más. Pero bueno, igual hay que hacer esa investigación. Carolina, te agradezco mucho el contacto, gracias por permitirme conversar contigo y bueno, sabemos, como te decía antes, el trabajo que ustedes han hecho como organizaciones y como activistas de derechos humanos y aplaudimos ese trabajo porque gracias a su empeño es que pudo darse como tal que este informe fuera lo más objetivo, por lo menos que sí se pudo ver de parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Amigas, amigos, hacemos una pausa y en breve seguimos con más del día con Sergio a través de BPI, a través de nuestras redes, @Sergio Novel. Ya venimos.